Hackeamos el sistema. Soy Juana Fernández y esto es Conciencia Colectiva S. Luz Albán es bailarina, gestora cultural, profesora de aeroyoga, técnicas de flexibilidad y danza contemporánea. Realizó sus estudios en el Conservatorio Gabriel Fogg, en la Escuela Internacional de Yoguismo Hanuman Yoga y en el Centro de Formación Acrobática y Deportiva Grip Acro Fitness. Es amante del movimiento y las posibilidades corporales, y también terapéuticas, que por supuesto brindan las disciplinas en torno a este. También es cofundadora del Útero, espacio sociocultural que trabaja por la promoción, la difusión y la creación de bienes y servicios culturales y comunitarios, aquí en la ciudad de Quito. Les invito entonces a conocer a nuestra invitada del día de hoy. Lu, bienvenida, ¿cómo estás? Bien, muchas gracias por la invitación, por estar aquí. Qué lindo tenerte en este espacio y pues empezando, quisiera que me comentes cómo es que conectaste con la danza y pues con la cultura en general. A ver, yo conecté con el movimiento en general desde muy chiquita porque mi mamá, desde muy pequeña me metió a clases de danza, la típica que te meten a clases de ballet sin mucho quererlo, pero ya te permite como una cierta conexión con tu cuerpo. Recuerdo que después cuando crecía un poquito más, que tenía unos 8 años, entré a clases de breakdance y eso me pareció increíble porque era súper divertido. Y claro, uno cuando es niño no conoce ese tipo de disciplinas, entonces para como entrenar ese tipo de cosas cuando uno es muy pequeño te despierta muchas posibilidades, ¿no? Después siempre, realmente desde muy chiquita he bailado, pero nunca lo he tomado como realmente una vocación, sino como realmente algo que hacían de forma quizás no muy consciente, pero que sí disfrutaba un montón, ¿no? Y específicamente de la danza contemporánea me enamoré viendo un espectáculo de danza contemporánea. En realidad era un concierto, pero en este concierto estaban unas bailarinas haciendo una coreografía y a mí me impresionó. Era la primera vez en mi vida que veía ese tipo de danza. Y recuerdo que le pregunté al chico con el que estaba, que era el novio de mi hermana, estábamos también con mi ñaña, le pregunté qué tipo de danza era eso. Y claro, él era más grande y me dijo que era danza contemporánea. Entonces yo ahí escuché esa palabra y me casé con esa palabra y dije, wow. Y le pedí a mi mamá que me meta en clases de danza contemporánea, que busquemos escuelas y tal. Y yo ya tenía unos 13 años para ese entonces. Y desde los 13 años no dejé de bailar. Realmente me enamoré de ese tipo de danza porque siento que es una corriente que te permite realmente expresarte desde lo más profundo. Es decir, se aleja mucho del ballet en el sentido en el que no se piensa mucho en la estética, si bien hay una técnica detrás, pero la danza contemporánea nace de esta necesidad de expresarse desde lo interno, desde lo profundo, energético de una persona, ¿no? Entonces realmente es una danza que te permite expresar muchísimas emociones y por eso hay tantas corrientes, digamos, en todo el mundo de danza contemporánea, porque claro, hay un montón de emociones, un montón de cosas que pasan internamente, y como la danza contemporánea en ese sentido es súper abierta, súper libre y creo que va un montón con mi personalidad, ¿no? Entonces de ahí me enamoré de la danza en particular. ¿De dónde crees entonces que nace esta pasión y también cuál es tu motor en ese sentido? ¿Y cuáles son esos proyectos que desde ahí se están co-creando? A ver, yo creo que ya como pasión realmente, empecé, claro, a entrenar a los 13 años danza contemporánea y poco a poco, mientras más entrenaba, me iba dando cuenta de lo mucho que me llenaba, ¿no? Y de que realmente salía de las clases súper feliz y de que, por más que obviamente al principio no era muy buena porque estaba aprendiendo, pero era como que no sentía realmente como la necesidad de demostrar algo al resto, sino de que realmente me llene a mí como persona, ¿no? Entonces creo que eso es como... Desde lo profundo. Desde lo profundo, exacto. Entonces no preocuparme mucho en, es que se vea bien o que lo haga bien yo, sino como en disfrutar el proceso, ¿no? Igual cuando uno es más joven como que no piensa mucho en esas cosas. Después, la verdad, en mi carrera, ya como una vez más que cuando ya lo hice más profesionalmente, ya como tomándolo más en serio, sí entraron esos pensamientos así de chuta, pero ¿y será que soy buena? ¿Será que estoy a la altura? Y claro, al final la danza, como cualquier arte, lastimosamente a veces también te pone un poco
en competencia con tus compañeros, como que a sentir quién es el mejor o quién es la mejor, pero creo que hay que saber sobrepasar esos... Y autodescubrirte también. Exacto. En tus sombras, en tus miedos. Completamente. Y crecer en ese proceso, ¿no? Porque obviamente, claro, o sea, obviamente van a haber chicas que son mejores que tú si es que han entrenado desde los 5 años, o si es que realmente han tenido un proceso más fuerte, ¿no? Entonces, creo que es necesario también como sacarse esas barreras y más bien hacer que esas personas te alienten a seguir y te motiven a continuar en ese proceso. Y creo que el motor, tanto en la danza como en la gestión cultural, para mí siempre ha sido el ser congruente con lo que uno piensa y con lo que uno siente. O sea, realmente yo, si es que hay algo que me llena y algo que me hace feliz, voy a ir en búsqueda de eso y lo voy a continuar haciendo por más de que quizás al principio no me genere, por ejemplo, una estabilidad económica o que me genere ciertos miedos, etcétera. Pero si es que es lo que me hace feliz a mí, lo que me llena, prefiero hacer eso 1000 veces a estar en un trabajo que no me llene, que me genere ansiedad, que me genere estrés, que me genere infelicidad. Entonces pienso que el amor es el motor que mueve todo este mundo, o sea, que mueve realmente todo lo que uno hace. Entonces, si es que uno hace las cosas con amor y desde lo más sincero, lo más humilde, las cosas salen, ¿no? Entonces, eso, el amor y la dedicación, ¿no? También la disciplina, pero creo que la disciplina está conectada con el amor por lo que uno hace, ¿no? Por el amor. Salud. Pues bien, y desde ese amor que tú estás sembrando en todo lo que haces, ¿cuáles son esos proyectos? Justo te preguntaba porque yo he podido tener esta cercanía contigo e ir viendo como de lejos, por ejemplo, Flow Movement. Entonces, que es uno de esas líneas de acción en la que estás también, digamos, construyendo tus sueños. Y pues coméntale también a la gente qué es Flow Movement y en cuáles otros proyectos estás involucrada. Sí, a ver, bueno, Flow Movement es un proyecto bastante nuevo que lo vengo pensando ya hace algún tiempo, hasta antes de la pandemia. Pero que realmente ya una vez que, digamos, finalizó, entre comillas, porque no creo que hemos finalizado la pandemia, pero ya estamos en una situación un poquito mejor, pero sí siento que la pandemia hizo como que todos nos despertemos de cierta forma, de algún sentido. Entonces, como yo estoy súper conectada al cuerpo, al movimiento, etcétera, para mí estar encerrada en mi casa, bueno, yo vivo sola, entonces estuve un tiempo sola. Y a mí me encanta la soledad y me encanta mucho como estar conmigo misma, y para mí es un goce total el disfrutar de ese autoconocimiento. Pero la pandemia me permitió justamente como conectarme con mi movimiento más natural, más sencillo, más auténtico. Realmente desde ahí simplemente coger un rato y estar en la sala y empezar a moverme y como quería, y realmente eso me sostuvo durante toda la pandemia. O sea, realmente como... pienso que el movimiento es una herramienta terapéutica demasiado fundamental e importante y que te permite pues hacer una catarsis increíble y desfogar muchísimo y conectar con tu cuerpo. O sea, tenemos que saber que todo lo interno, toda la energía que se mueve es movimiento. O sea, toda la energía es movimiento, todo lo que hacemos está en constante movimiento. Entonces, cuando uno entra en conexión con su cuerpo y con su movimiento, pues muchas cosas internas pasan, ¿no? Uno se empieza a despertar toda la energía, todos los chakras, todo lo que está interno se mueve. Entonces esas cosas también salen, ¿no? Muchas cosas salen, muchas cosas se generan, y pienso que eso es demasiado terapéutico y nos ayuda como a aumentar nuestro bienestar. Entonces yo lo viví, digamos, en la pandemia, y lo que pasó es que, claro, sentí que al volver un poco a este mundo nuevamente presencial, estábamos rodeados de gente con muchísimo miedo, de gente con muchísima crisis, tanto social, psicológica, económica, muchas personas perdiendo a seres queridos. Entonces siento que todo esto nos ha afectado de tal manera que simplemente nuestras emociones y nuestros sentimientos se han visto como que mucho más, digamos, en peligro, ¿no? Como este bienestar se ha visto mucho más en peligro. Entonces muchas personas no han sabido cómo hacer esa catarsis porque no están quizás muy acercadas al arte. Yo pienso que personas como tú o personas como yo tenemos cierto tipo de suerte de poder estar acercados al arte, para poder tomar al arte como nuestro psicólogo a veces, como nuestro desfogue, como nuestra forma de poder desahogarnos, de poder expresarnos, de sacudirnos. Pero hay personas que no tienen esa vía, que no tienen ese mecanismo por cualquier razón que les han hecho que simplemente no estén tan acercados con eso.
Y entonces yo ahí sentí una responsabilidad, o sea, como lo que hablábamos justo antes. Yo dije, bueno, soy bailarina, ok, me formé en un conservatorio, tengo la técnica, etcétera, pero ¿qué va más allá? O sea, ¿qué es lo que realmente me importa? ¿Cuál es mi aporte al mundo? Exacto, ¿cuál es mi aporte al mundo? Mi aporte al mundo no es como estar en un teatro y que todo el mundo me aplauda al final de la obra. Sí, eso va a ser lindo para mí, pero eso va a alimentar mi ego y mi carrera de artista, pero quizás en ese momento el público va a sentir como una sensación bonita y todo, y es hermoso también poder generar ese sentimiento en el público. Pero más allá, ¿qué es lo que el arte nos brinda realmente? Es esta herramienta terapéutica de poder sanar, de poder... Y ahí nace Flow Movement. Y ahí nace Flow Movement, exacto. O sea, como ahí me dije, bueno, o sea, yo sé cómo generar este movimiento, yo sé cómo explicar a las personas, cómo guiar a las personas para que generen este movimiento, para que encuentren su movimiento fluido, para que sientan esta conexión con su cuerpo. Entonces me sentí como en esa responsabilidad de compartir esos saberes, no como para que las personas digan, bueno, ya sé bailar, sino como que justamente para ir un poco más allá y decir, ok, sé encontrar este movimiento y qué voy a hacer con este movimiento. O sea, cómo me expreso. Cómo me expreso y qué es lo que yo genero con esto, ¿no? Qué es lo que realmente me importa. O sea, que las personas y que estos encuentros nos permitan confiar en nosotros mismos, nos permitan conocernos entre nosotros, nos permitan explorar nuevas cosas. Y sin vergüenza, ¿no? Y sin vergüenza, exacto. A nuestro ritmo, cómo nos vamos sintiendo. Exacto. Y el Flow Movement es eso, es encontrarse con su niño, con su niña interior, es aprender a jugar, aprender a soltar, aprender a confiar. Y es lo que necesitamos hacer en la vida en general. Entonces es súper lindo porque justo el otro día que hice el Flow Movement en el domingo, una de las participantes dijo, es hermoso porque es una metáfora de la vida. O sea, es como todo lo que pasa en Flow Movement, que es como un progreso, es como que empiezas así como medio desconfiado, no sabes mucho hacia dónde vas y después como que simplemente confías y te sueltas y empiezas a conectarte contigo, con el entorno, con el grupo, y de repente todo fluye y es como que solo ves a todo el mundo sonriendo y como conectas con las personas sin ni siquiera hablarte, solamente con la mirada, con el movimiento. Y desde la conciencia corporal. Exacto, y al final te das cuenta que somos energía y esa energía se transmite también y esa energía se conecta y se comunica con los demás. Entonces, si es que tú tienes una energía elevada, una frecuencia elevada, una vibración elevada, entonces vas a atraer a personas que también tienen eso o que quizás no la tienen, pero que tú también tienes esa responsabilidad de hacerles sanar o de hacerles vibrar alto y de llevarles hacia ese camino para que también todo pueda fluir, ¿no? Entonces es como súper lindo que también desde los participantes se sienta esto porque es el propósito del Flow Movement, no es realmente el momento, el día del Flow Movement, es lo que hacemos con lo que pasó en Flow Movement, cómo lo aplicamos en nuestro día a día, cómo lo aplicamos en la vida y con las personas. Es decir, generas estos espacios de encuentro en donde la gente llega, trata de conectar con su conciencia corporal y a través del movimiento genera también sanación. Totalmente. Ya saben, cordialmente invitados, síganle a Luz para otros encuentros que van a existir seguramente. Y por supuesto, Luz, ¿en qué otros proyectos estás también vinculada? A ver, bueno, yo soy bailarina, pero también soy gestora cultural. Entonces soy cofundadora de un espacio que se llama El Útero, que tú conoces muy bien, que es un espacio que existe desde 2017, 2018 realmente para el público. Y bueno, en ese proyecto estamos implicadísimos como en fomentar la cultura independiente, la cultura autogestionada. Tenemos espacios para que los artistas se puedan expresar, para que muchas personas de distintas índoles puedan encontrar un espacio de encuentro, un espacio de expresión cultural y social, ¿no? Entonces nuestro objetivo, además de poder proponer todo lo que son talleres y eventos culturales, es también crear comunidad y crear una comunidad despierta, una comunidad consciente, con ciertos valores que nos permita crecer como seres humanos y como sociedad. Entonces creo que eso es El Útero, ¿no? Como un espacio del que se generan cosas donde nacen y cosas. No por nada el nombre. Exactamente, o sea, no por nada el nombre. Muchas personas me dicen, ¿y por qué El Útero? Y yo les pregunto, ¿por qué crees? Sí, ¿por qué crees? O sea, es donde, claro, donde todo nace, donde se gestan cosas y es súper lindo ese nombre porque es potentísimo, ¿no? Es como que dices, bueno, tengo un sueño, tengo una idea, démosle nacimiento, o sea, gestémosla, creamos en eso y construyámosla, ¿no? Y bueno, cuando estamos construyendo estos sueños y sobre todo en el ámbito de la cultura hay muchos bloqueos
en ciertas ocasiones. Y ahí quiero conversar contigo de cuáles crees tú que son los nudos críticos en nuestro país, en Ecuador, que no permiten un desarrollo cultural más enraizado desde una óptica de impulso también a la producción artística. Entonces, cuéntanos, sin tabús y por supuesto de la forma más coherente, como tú dijiste, congruente, porque es necesario poner sobre la mesa esos retos a los cuales nos enfrentamos como país. Totalmente, sí, o sea, yo creo que el principal problema es que no se toma la cultura en serio. En este país seguimos creyendo que la cultura es un hobby, que la cultura es para el entretenimiento, que la cultura es la última rueda del coche y al final, si es que no lo tomamos como realmente una prioridad del Estado, pues las políticas públicas no van a ser suficientes, no van a ser congruentes justamente con la realidad de quienes estamos haciendo arte y cultura en el país. Y entonces por ese mismo, en ese mismo sentido simplemente las cosas no van a funcionar, ¿no? Entonces yo pienso que hay una visión muy sesgada, muy desde lo masivo, muy desde el evento masivo, público, del concierto, del artista internacional, y que sentimos que eso es cultura, o que por ejemplo el evento gratuito al que invita el Estado durante la fiesta de la luz, o las fiestas de Quito, o Navidad, o Carnaval, que eso es cultura. Que no digo que no sea, pero es que ahí estamos, digamos, limitando procesos artísticos y procesos comunitarios y culturales independientes y autogestionados, por ejemplo, en el que está el útero involucrado, pero muchos otros espacios y muchos otros procesos que tienen muchísima legitimidad y que no es porque quizás no generen millones de dólares, y que yo creo que también va anclado con eso, ¿no? Porque obviamente la cultura, si es que no la potenciamos como debería ser, no es que va a generar los millones de dólares que quiere el Estado que genere, pero por ese mismo sentido no se lo toma en serio. Pero hay que aprender a valorar la cultura por justamente el valor que aporta a la sociedad, más, y no hablo aquí de un valor económico, hablo de un valor social. De un capital intangible. Exactamente, de un capital intangible que debería ser considerado como una prioridad, porque ¿qué pasó en la pandemia, por ejemplo? En la pandemia estábamos todos encerrados, ¿y qué es lo que más consumía la gente? Arte. ¿Y qué pasó con los artistas? Que empezaron a difundir sus obras, que empezaron a dar talleres abiertos, y así masivamente, y durante todo, o sea, toda la pandemia, un montón de artistas colaborando para que la gente pueda sostenerse en la pandemia, y que la sanidad mental de las personas no se vaya, perdón la palabra, al carajo, porque eso mismo pasa con el arte. O sea, nosotros, el arte te permite sostenerte como persona, te permite expresarte, te permite también desahogarte y te permite ser feliz. O sea, hay que hablarlo al respecto. O sea, cuando estás rodeado con tus amigos cantando canciones con la guitarra, o sea, eres feliz, es hermoso cuando vas a ver una obra de danza, cuando vas a ver una obra de teatro. Conectas con tu sensibilidad. Exacto, y los artistas somos personas súper sensibles, y en ese sentido hay que tomarlo como una prioridad, porque personas felices, personas sensibles, personas acercadas con su espiritualidad o despertadas con su energía, son personas que van a funcionar en la sociedad, con todos sus otros ámbitos. Y que van a traer armonía a la sociedad. Exactamente, con su ámbito profesional, en su ámbito laboral, en su ámbito relacional con las personas. Entonces, todo está conectado, pero claro, para que el Estado entienda eso es súper complejo, porque ¿qué pasa? ¿Cuál es el reto? El reto más grande es que no se da legitimidad a, por ejemplo, los procesos autogestionados, los procesos comunitarios, los procesos de los espacios culturales independientes. Entonces, simplemente, por ejemplo, ¿qué pasa con el útero, con la experiencia que hemos tenido? Puedes darte cuenta que estamos tan atrasados que ni siquiera existe una política cultural o una política pública que ampare a los espacios culturales independientes. Ni siquiera existe una actividad económica de centro cultural. Entonces, o sea, si es que estamos en ese estado, obviamente no hay reconocimiento, no hay legitimidad de estos procesos. Entonces, por ende, ¿qué pasa cuando, por ejemplo, hacemos un evento y llega Intendencia o llega MC? Te dicen, no, ¿y por qué está haciendo una fiesta clandestina? O usted no es bar, o usted no es discoteca. Y no, claramente no somos ni bar, ni discoteca, ni estamos haciendo fiestas clandestinas. Somos un centro cultural que es un espacio híbrido en el que congregan varias actividades, varios espacios, varios públicos, y no podemos existir legalmente porque existe literalmente un vacío legal. Y entonces, claro, o sea, lo que pasa cuando vienen entidades de control es que ellos tienen una normativa y dicen, bueno, no, ¿sabe qué? Usted
no está cumpliendo con lo establecido en la norma, así que bueno, y en ese sentido te pueden clausurar, te pueden multar, te pueden decir de todo. Entonces pienso que ese es un gran problema desde quienes gestionamos estos espacios independientes. Y hacia allá yo creo que está la lucha desde nuestras trincheras para crear políticas públicas integrales que nos permitan también repensar sobre estos vacíos y que permitan también que estos espacios, como tú decías, gesten esta cultura que viene a ser el pilar y el capital intangible que mencionábamos hace un momento. Totalmente, y son espacios que hacen el trabajo que las instituciones no hacen y que no pueden hacer. ¿Por qué? Porque no entienden ese concepto de cultura que nosotros desde nuestro territorio entendemos porque estamos conectados directamente con la comunidad. Entonces, ¿quiénes mejores actores que nosotros como para ejercer desde ese saber trabajo? Las necesidades, desde Exacto. conocer las necesidades. Exacto, entonces por eso pedimos esa legitimidad. Luz, ¿de qué manera crees que el arte viene a contribuir entonces a la transformación colectiva y también a la evolución de la conciencia? Porque hablamos de que sí, en pandemia efectivamente necesitábamos como conectar con ese, no sé, con esa búsqueda de empatía, de contención propia a través de la música, del teatro, etc. Mucha gente comenzó, por ejemplo, a tomar clases de canto en la pandemia, sí. Etcétera, ¿no? Entonces, totalmente. ¿De qué forma crees que el arte y la cultura en general viene a ser como esa columna vertebral para que nosotros como seres humanos podamos también generar un ambiente y una cultura de paz? Bueno, yo creo que el arte es fundamental, ¿no? O sea, realmente el arte ha existido en todas nuestras sociedades y existe en todas nuestras sociedades, en todas nuestras culturas. No hay una sola cultura que no practique un tipo de danza, que no tenga un cierto tipo de música. El pintar. Y es porque es sumamente necesario para el desarrollo de nuestra sociedad y está completamente integrado en nuestras culturas, ¿no? Que igual están en constante movimiento, en constante cambio, pero ¿qué pasa con el arte? Que realmente despierta nuestra sensibilidad, y otra vez voy a regresar hacia eso. ¿Por qué es tan importante que seamos sensibles? Porque una persona sensible puede lograr autoconocerse, puede lograr conocerse muy dentro y muy profundamente, y hay muchas personas que lastimosamente no están acercadas a este tipo de sensibilidad o de arte por ciertos estereotipos. Aquí voy a hablar, por ejemplo, de los hombres que dicen, no sé, bueno, yo no me voy a acercar a la danza porque la danza es algo femenino y yo soy un hombre y tengo que demostrar mi virilidad. Y al final, ¿qué sucede con eso? Que todos los bloqueos emocionales, unos se los tragan y simplemente llega un momento en el que uno explota. Y, o con la sensualidad. O con la sexualidad. A mí me pasaba con la danza, ¿no? Y yo Totalmente. te contaba tras cámaras, y esto tras cámaras, que a mí me costaba mucho danzar, porque me encanta, me fascina, pero era esa conexión con la sensualidad, ¿no? Con el tocar y sentir mi cuerpo. Entonces, por supuesto, existen esos estigmas o esas etiquetas que nosotros mismos le ponemos para no adentrarnos en esas emociones que nos remueven. Pero eso es lo importante y por eso es tan bonito el arte, porque el arte no hay que pensarlo desde una forma romántica, como que yo canto porque cantar es hermoso, y sí, es hermoso, pero también te vas a encontrar en un momento en el que te van a salir gallos y vas a sentir que cantas horrible y te vas a encontrar con ese espacio incómodo. Por ejemplo, cuando tú dices, me bloqueo cuando bailo porque siento que, no sé, no encuentro esa sensualidad o que tengo que aprender a liberar esa sensualidad. Y eso es lo lindo del arte, que te va a conectar con tu situación incómoda y te va a hacer salir de tu zona de confort. Y una vez que ya sacaste esa barrera y saliste de ese conflicto interno, digamos, habrás desbloqueado un montón de cosas, ¿me entiendes? Y eso es lo hermoso del arte, que te permite progresar de cierta forma que tú dices, wow, qué bonito, ahora entendí por qué, no sé, por qué no podía conectar con mi sensualidad en la danza, o entendí por qué me costaba tanto cantar, porque sentía que no sé, que mi chakra del pecho estaba súper bloqueado por alguna emoción o por alguna circunstancia de mi vida, y ahora logré sacar eso, ¿me entiendes? Entonces es como que hay que tomarlo realmente desde esa forma el arte, no como un hobby que dices, bueno, sí, voy a hacer esto ya para sentirme bien, pero ya, ¿qué te aporta eso? ¿Qué te aporta el compartir? Y también, mucho más allá del personal, el arte nos permite generar interacción social, nos permite hablar de cosas, nos permite conocer a nuevas personas, entonces nos permite relacionarnos. O sea, el arte es vida y por eso está en todas partes.
Lu, y ya ahorita se nos está acabando el tiempo, pero sí quisiera que des un mensaje a esos jóvenes, a esas almas despiertas que están interactuando con el arte y que a veces como se despechan de no hacer del arte su profesión, por ejemplo, o de estar luchando frente a las instituciones para generar políticas públicas, impulsar la escena artística también independiente. ¿Cuál sería tu mensaje para esa gente que nos está viendo y que de cierta manera siente que el arte es su camino? Y por supuesto que el arte va a fortalecer a nuestra sociedad y a nuestro estado para un mejor país. A ver, yo les diría, voy a mirar a la cámara como para dirigirme al público. Les diría sobre todo que confíen en que si es que realmente sienten que están hechos para algo, sea el arte o sea otro camino, pero en este caso hablando del arte, que realmente confíen en ese proceso, que no se dejen vencer, que yo sé que puede ser difícil, sobre todo en un país que no tiene ningún tipo de amparo o política pública, en el que estudiar arte es muy costoso y muy complejo realmente cuando ya se lo quiero hacer de forma profesional, pero les diría que a pesar de todas esas trabas, lo hagan y lo hagan desde el amor y desde la confianza de que ustedes van a lograr generar un cambio en esta sociedad, porque necesitamos más artistas, necesitamos más personas que confíen en ese proceso y que logren generar un cambio, ¿no? Entonces, eso, decirles que no tengan miedo, que el camino no es fácil, pero no es porque no sea fácil que no vaya a ser fructífero y que no vaya a poder generar muchísimas relaciones y muchísimo conocimiento en ustedes, y que también sean muy humildes. A veces pasa mucho con esto del arte, sobre todo que se lo confunde un poco con el ego, y cuando se lo confunde con el ego, ¿qué pasa? Que empiezan a nacer artistas que mucho más allá de esta visión del compartir y del crecer y del de autoconocerse, lo que quieren con el arte es alimentar su ego y que todo el mundo les aplauda, y dónde está realmente... Y la fama, el éxito. Y la fama, el éxito, exactamente, pero no se confundan que eso realmente para mí no es la finalidad del arte. Yo pienso que el arte nos permite encontrarnos entre personas como seres humildes y como seres que queremos cambiar este mundo también. Entonces, sí, acérquense más desde esa humildad, desde ese amor al arte para generar cambios y compartir y confiar en su potencial también, ¿no? Muchísimas gracias, Lu. Ha sido increíble tenerte en Conciencia Colectiva EC. Y también le damos las gracias a la gente que se ha enlazado a este programa, a este primer programa. Estrenamos contigo Conciencia Colectiva EC. Y nada, muchísimas gracias. Y por supuesto, yo creo que hoy nos quedamos con el mensaje de hacer arte desde el corazón, desde el amor y desde ese lugar especial, por supuesto, generar un nuevo estado en donde podamos impulsar la cultura como ese nexo íntimo con nosotros mismos para construir vínculos sagrados y definitivamente encaminados hacia una sociedad mucho más humana y mucho más empática. Totalmente. Muchas gracias, y esto ha sido Conciencia Colectiva EC.